Y no sé, yo te conté cuando entraron que, o sea, mi taller es el living. O sea, Claro. mis papás viven en una quinta grande Sí. donde estamos y tienen un taller propio. Sí. Yo al taller nunca fui. Ah, O sea, mira. yo trabajo acá, Acá, este es tu lugar. y bueno, Mirá en vos. Quincho. Mirá. O sea, yo necesito estar como en un lugar de paso. Bien. No sé por qué. Mirá. Siempre me pasó, toda la vida. No es que soñás con un taller así armadito para vos. No Mirá sé, qué no sé si bueno me eso. sentiría tan cómodo. Qué bueno, nunca lo escuché. No. Esa cuestión de la casa por un lado y el taller por el otro, Sí. no va conmigo. No vas con vos. No va conmigo. Bien. Yo creo que siempre las cosas pasan desde la infancia, ¿no? Y a mí me pasó eso. O sea, mucho de las cosas que uno lo termina determinando en el transcurso de la vida tiene que ver con lo que uno atraviesa en la infancia. Mis papás en ese momento estaban trabajando con la cerámica. Estaban haciendo... en ese momento eran ceramistas, ahora se dedican más a la escultura. Pero en ese momento eran ceramistas y yo me crié en el taller de ellos. Trabajando, modelando, metiéndome la arcilla en la boca, jugando con eso. Entonces creo que eso también me determinó bastante para Seguro. elegir. Es una huella muy fuerte. Sí. Y también siempre tuve el apoyo de ellos que me incentivaron a que pudiera hacer todo. Viviendo en Moreno, justo se dio todo el cambio de la Ley Federal de Educación. Ajá. Y yo cursé séptimo grado y tenía que empezar el octavo y el noveno. Sí. Y como mis viejos no estaban muy convencidos, tratando de buscar una alternativa y me dijeron si me parecía ir a una escuela de arte. Y averiguando así, había tres. Una era la Belgrano, otra era el Lola Mora y la que quedaba más cerca de mi casa era el Rogelio Urrutia. Así que hice el examen de ingreso y bueno, Ingresaste. ingresé ahí. Y ahí te recibiste. Ahí me recibí, sí. Era como estar en una gran familia. Es más, sigo yendo al colegio de vez en cuando. Ahora hay cuando hay algún evento o algo así, porque la verdad es que uno está 5 años, todos los días, mediodías. Pero después seguiste y te Sí, recibiste sí, de sí. licenciado Sí. en artes visuales en el UNA. Esa es la parte que uno, ahí sí uno puso el cuerpo. Uno no era consciente de lo que uno iba aprendiendo, o por ahí lo aprendía desde otro lugar. Uno también estaba muy mezclado con la adolescencia, entonces era como que, no sé, uno no enfrentaba las cosas de la misma manera. Me parece que en la facultad era pararse desde otro punto. Y también pararse de otro punto y ver también que muchas de las políticas de educación no abarcaban a la parte de arte. Estaba muy abandonado, o sea, ya era IUNA en aquel momento, ahora es UNA. Ahora es UNA, sí. En aquel momento teníamos que pulular por cualquier lugar, yendo para No acá, tenía yendo para ni allá. siquiera un lugar donde... Sí, teníamos sede, pero la sede no funcionaba. Era la Pueyrredón, Ah, claro. la sede. O sea, era por todo Buenos Aires, digamos, y veníamos. Había que ponerle el cuerpo, Sí, ¿no? sí. Y las ganas, Sí. ¿no? Porque, Igual eso no quiere decir, yo digo eso como una desde el cuestión punto de vista de- infraestructura. Claro. Después el contenido y todo lo que aprendí, yo creo que es como que me terminó de formar y ahí fue donde yo elegí la escultura. Me parece que también es como que, por ahí no es que es la más completa de todas las disciplinas, pero en algún punto es la que más te permite por ahí jugar, porque si bien uno puede desarrollarse en el espacio, tiene como disciplinas dentro de esa disciplina, como la instalación, la performance y otro montón de lenguajes que te permiten jugar y por ahí... De una manera tridimensional. Claro, algo no, como, sí, ¿no? por ahí escultura no dice, pero yo por ahí dentro de esa rama me estuve como dedicando, especializando más en instalaciones Ajá. y en objetos. Como que hay un aspecto en tu obra que está muy relacionado con lo arquitectónico. ¿Puede Sí, ser? sí, ahora más que nada. Sí, Ahora sí, más que nada. sí. O por ahí ¿Por sí qué? siempre, por ahí sí siempre. Y creo que tiene que ver que mucha de mi obra es autorreferencial, aunque parezca que no, pero es autorreferencial. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que la arquitectura,
yo la sentí que llegó así como que no es que me atravesó, sino que empezó a como a plasmarse en mis obras, o que yo la empecé a poner en el momento en que yo me mudé, en que empecé a buscar, con mi mujer empezamos a buscar, que también es artista, empezamos a buscar un lugar para vivir, y ahí surgió todos los problemas que tiene uno para mudarse. Qué interesante. Y ahí surgió una de las obras, que es el monoambiente, que la hice en la Pueyrredón y que también tuve la suerte de hacerla en un concurso que se llamaba, ahora ya no se hace más, Currículum Cero, de Rubén Sacar. Ahí lo había hecho y... ¿Y de qué trataba la obra? La obra trataba de... En realidad más que la... Yo trabajo, en aquel momento trabajaba más, ahora no tanto, con lo paródico. O sea, la idea era utilizar los elementos de del campo inmobiliario y trasladarlos a una situación artística. Entonces, esos elementos del campo inmobiliario, exagerarlos de tal manera que se generara un espacio inhabitable para la gente que entrara, y que a su vez ese espacio inhabitable se pudiera alquilar. La idea era que se pudiera alquilar, o sea, que tuviera todos los elementos para que se pudiera alquilar. Era un espacio mínimo, alienante. Las cosas que nos pasan cuando queremos alquilar algo, claro, tal o cual. comprar algo. Sí, ¿no? que en realidad cada vez se profundiza más eso. En lugar de es como que hiciste terapia, ¿no? Claro, sí, en algún punto sí. Y lo pudiste materializar y llevarlo a la obra artística. Sí. Qué y creo que ese camino lo seguiste ahondando, por ahí desde una perspectiva también, puede ser social, política. Sí, es que en realidad también tenía que ver con eso, era denunciar toda la falta de políticas habitacionales que había en ese momento. Yo esto lo hice en el 2008, bien, pero lo había empezado a hacer, o sea, como a desarrollarlo en el 2007, por ahí había empezado de a poquitito. Mi tesis de grabación tiene que ver con el campo o sea, la relación que existe entre el campo artístico y la inserción del artista, o sea, los problemas que existen sobre eso. Es decir, que para vos el tema de la problematizar el arte es como que es un lugar donde te interesa estar. Claro, ¿no? sí. Sí, estoy pensando, porque por ahí la última hora no se ve eso y tal vez pasa por otro lado, pero creo que en este momento es como que se bifurcó mi obra. Bien. O sea, por un lado, todo lo que son los dibujos tienen que ver con otra beta, y mucho de las cosas que estoy haciendo, instalaciones y objetos, tiene que ver con problemáticas. Bien. Y también en el lugar del artista, o sea, para mí el artista ocupa un lugar en la sociedad, o sea, en su espacio, que es el campo del arte, que no es el que tendría que ocupar, o sea, ocupa un lugar, o sea, es el motor que hace girar toda la rueda, pero por lo general nunca cobra, sus obras siempre están, cuando son expuestas o cualquier otra situación, siempre están en una situación de fragilidad. O sea, es muy raro que alguien te pague un flete, cosas mínimas. O el seguro. O el seguro. En el 2010 a mí me dieron una beca del IPAC, del Centro de Arte, del Centro Cultural Rojas, de la UBA, donde en ese laboratorio de prácticas contemporáneas nos separaron como si fueran en grupos y fuimos como formando a diferentes charlas, como diferentes debates y llegamos talleres, como a cierre de donde yo estuve, formamos un grupo que tratamos sobre las problemáticas de los derechos del artista. Esa obra tiene un contexto bastante, el contexto es político, ese lugar tiene un contexto político importante, no solamente por el lugar donde está el centro cultural, que es la ex-ESMA, sino también porque la obra en sí está hecha a partir de todos los elementos que yo fui juntando de recorrer la ex-ESMA. O sea, todas esas maderas son como si fueran elementos que se dejaban de usar de las restauraciones que se estaban haciendo de los pabellones y de los diferentes centros que se estaban armando hasta ese momento. Ahí yo había quedado seleccionado para una beca, que era la beca del Centro Cultural Conti y del Fondo Nacional de las Artes, y como el final de toda la beca, que era una beca de formación, que teníamos talleres y una clínica de obra, más que nada.
Pero teníamos talleres intercalados con artistas, la verdad que... De renombre. Sí, sí. No solamente de renombre, sino que las devoluciones, por lo menos a mí, me hicieron crecer bastante. Y teníamos un taller de proyectos. Bien. Yo soy de hacer muchos proyectos. O sea, yo en aquel momento era como que las obras muchas quedaban en proyectos. Tengo un montón de obras en proyectos, no solamente porque tal vez me cueste realizarlas porque son así como esta. Y Andrés Lavaque, que era en aquel momento presidente del fondo y también era el que dirigía el Centro Cultural, la parte de artes visuales, sí. Me dijo, vos tenés que hacerlo, porque había visto el proyecto, tenés que hacerlo, porque él, como es arquitecto, por eso tenía como otra visión. Claro. Entonces, a la insistencia de él, yo dije, como que lo podía realizar. O sea, y bueno, el cierre de la beca para mí fue ese, hacer eso. Y que también, si bien no está relacionado con ese espacio, sí como que evidencia otras situaciones. O sea, es la relación que existe entre los artistas y los centros y las instituciones culturales. O sea, es como una situación precaria. Planifico mucho. Planificas mucho, te gusta. Tampoco es una cosa genial porque a veces uno se frustra demasiado, pero por lo general siempre planifico bastante. Y en Ópera Prima también presentaste la misma obra. Es la misma obra, pero en una escala más pequeña. O sea, que puede hacer, o sea, el del Centro Cultural Aldo Conti, como eran materiales que había ahí, muchos materiales los devolví. Sí. Porque claro. Si no me los iba a llevar, porque pertenecían a la parte de montaje. Bien. Y lo que yo había recolectado sí me lo guardé. Bien. Y con eso hiciste Ópera Prima. ¿Qué fue esa experiencia? Contame. Fue algo como extraño, o sea, porque fue una alegría enorme haber quedado seleccionado entre tantos artistas, pero también era como que fue como una incertidumbre en un punto en el cual, porque fue justo con el cambio de gobierno. Claro. Teóricamente teníamos que haber expuesto en el Centro Cultural Kirchner. Bien. Y después terminamos exponiendo en la Casa Nacional del Bicentenario. Que también ahí hubo cambio de autoridad. Sí, pero la línea curatorial de la casa tenía que ver con eso, o sea, por suerte. Y eso para mí fue lo único que terminó como salvando el proyecto. No solamente el proyecto, sino también todo el manoseo que uno terminó recibiendo. Sí, porque la idea es que ese obrador sea como si fuera ese intermediario entre el taller del artista y el lugar de producción y el lugar de exposición. Bien. Es como un no lugar la producción. O sea, es un lugar que se monta y se desmonta. Es algo que está en continuo movimiento. Es como por ahí también tiene que ver con las arquitecturas. Bien. Dice 3 módulos para una ciudad encastrable. Es decir, que te sigue preocupando este tema arquitectónico y ya ahora estás hablando de la ciudad, ¿no? Pero ¿cuál es ¿se puede contar el sentido? Sí. Por ahí esto es como todo lo opuesto a todo lo otro. Por ahí las otras obras surgen desde un concepto y esta por ahí surge desde un proceso. Bien. O sea, esta obra tiene muchos años para llegar a esta elaboración de poder haber separado cada una de las partes. Bien. En un primer momento era un bloque único, uno. Sí. Y después ese bloque se fue separando, primero como en diferentes partes, que son los dibujos que yo hice en el 2015. Empecé a hacer estos dibujos en el 2015 y este año empecé a experimentar con la pintura. Esta fue la única obra que pude hacer en el tiempo que he tenido, así como para poder hacerlo. Bien. Pero la idea es como trabajar con esta cuestión que tiene la ciudad, que la ciudad es como arquitectónicamente y también como la vinculación que uno tiene, es como muy azaroso como está todo dispuesto. O sea, yo por lo menos eso es lo que percibo de caminar y de ir caminando, de ir en el auto, yo siempre voy mirando para arriba. Porque me gusta mucho la arquitectura. Me parece que me interesa. Me interesa. Bien. Y entonces la idea de eso de que son módulos que se van encastrando también tiene que ver con que la ciudad tiende a eso, como a encastrar un estilo con otro, una funcionalidad con otra. O sea que a medida que va creciendo o que va avanzando, la ciudad tiende como a resignificarse.
Es como mi recorte, es como mi subjetividad sobre la ciudad. Ujú. O sea, es lo que Justamente yo, lo que estás mostrando es esa diversidad. claro, tal cual. O sea, no es lo que yo rescato, tal vez. Porque no es rescatar. Pero sí es lo que yo evidencio. Bien, O sea, es lo que yo miro. bien. Tal vez esos contrastes, esas uniones forzadas que existen, exagerándolas en algunos casos y en Bien. otros que existen realmente. Y... Ajá. Tiene 1,80, casi 1,90 por unos grande. 55, 65, no sé. Grande. Porque lo terminé marcando casi al último momento, así que no me acuerdo la medida final. Pero el papel tiene 1,90 por 1,55. Ajá. Enorme. Sí. Y como siempre yo trato de prevenir cada una de las fallas que puedo llegar a tener, lo que hice fue pequeños bocetos, pequeños de cada uno de los módulos, que por ahí no tenían la perspectiva definitiva, pero sí Bien. tenían como si fuera algo general de cómo iba a quedar, Bien. cómo quería que quedara. Algunos los terminé modificando, pero cada una de esas arquitecturas tiene que ver con Buenos Aires. No hay ninguna arquitectura que no sea de Buenos Aires. Bien. Cada un campanario tiene que ver con el barrio donde yo vivo, una parte es de la Biblioteca Nacional, Bien. otra parte es de parques nacionales, que es esta de acá, esta es la cúpula de parques nacionales, Bien. otro es el tanque de agua de Piedrabuena, o sea, cada uno tiene como Cada un uno lugar. tiene su identidad. Sí, Ujú. no hay nada que, o sea, es un ensamble. O sea, yo después de lo del IPA, con ese grupo que quedamos trabajando, aplicamos por una beca del Fondo Nacional Grupal y desarrollamos un proyecto Sí. en donde encuestábamos a los artistas. Bien. Y esa encuesta la hicimos en Arteba. O sea, hicimos bien. toda la... no es que nos disfrazamos, pero nos caracterizamos como si Como fuéramos si fueran empleados de Arteba bien. y entramos 5 días con Qué buena. la tarjeta y íbamos haciéndole preguntas que tenían que ver con el campo del arte. A los artistas. A los artistas y al público. O sea. Las preguntas sobre qué rondaban. Y ahora no me acuerdo, pero Algunas. si creía que el artista podía vivir del arte, Ajá. si creía que el artista tenía obra social, cosas Ajá. así que tenían que ver con eso. Tenía que ver Sí. con los derechos Sí. ¿no? del artista. Me parece que el tema está con que siempre es una expectativa de poder insertarse, Sí. y el poder insertarse es tratar de que todo lo otro que por ahí tiene que ver con tratar de mejorar su situación, aquel que está ya en una situación mejor, Sí. no le interesa. No le interesa. Y es eso también. Y a los que les interesan por ahí son muy pocos. También participé con la jubilación del artista, Sí. en las charlas Sí. y en todo eso. A mí todo lo que tenga que ver con Claro, con los derechos, a mí derechos. realmente lógico, me interesa. Te interesa. Claro. Sí. Cuestión de que el artista también cada vez tiende a profesionalizarse más, a tener una cuestión más intelectual. Y también eso, o sea, eso es algo que últimamente también me está dando vuelta. Sí. Porque me pasa de ir a muchas inauguraciones, no sé de muchas, pero a las pocas que he ido, son artistas el público. O sea, me parece que también hay una crisis dentro del arte, que es que se retroalimenta a sí mismo en un punto. O sea, que son los mismos artistas, el público de las obras de los artistas, porque son los únicos que la pueden decodificar. Me parece como que es algo que que yo veo que está pasando. Y que también tiene que ver con el lugar que ocupa la educación artística dentro de las escuelas, que tiende a hacer que todo sea más, por ahí no tan contemporáneo, sino más tradicional. Algunas cosas son buenas y otras cosas son malas, como en Claro, todo, como es todo. así. Por ahí hay cosas interesantes, depende cómo uno lo pueda enfrentar, o desde qué lugar se va a parar para enfrentarlo. Por eso pienso que tal vez la educación artística sea como el lugar donde uno puede fortalecer eso. Porque este doble juego que hay en donde uno es artista en un momento y uno es espectador, también tendría que existir dentro de la educación artística, que es lo que me parece que falta.